Hola, buenas noches. Vamos a dar comienzo a la clase 4 de este módulo de capacitación de GIPER, este ciclo de capacitación de GIPER. Hoy la clase 4, complicaciones, como siempre editada por el gran contextólogo argentino Hugo Legaria. Gracias, Hugo, buenas noches. Bueno, muchas gracias, Roberto. Vamos a comenzar con el último módulo, como dijo recién. El primer módulo, recuerdan que hablamos sobre las consideraciones generales del diseño del lente Clear Lens de GPR. Después, en el segundo módulo, hablamos respecto del apoyo de la lente, si tiene que ser tórico o esférico, y cuáles eran las consideraciones que hay que tener en cuenta para definir eso. Tercer módulo, geometría revertida, el uso y el criterio de selección de lente. Y el cuarto módulo viene a ser el lado oscuro de la luna. Esas cosas que a veces no queremos que aparezcan, pero que aparecen con mucha frecuencia, entonces es importante conocerlas de antemano para anticiparnos al problema que apenas lo empezamos a detectar y tener una idea de cómo manejarlo, si es que se puede. No todos los problemas que tenemos con las esclerales tienen una solución final. A veces la solución pasa por pasar a otro tipo de lente. Así que una de las cosas que hay que tener en cuenta, fundamentalmente, es una apertura mental y no estar encerrado en el concepto de que la escleral es la lente que mejor le va a resolver a ese paciente y que tengo que dar vueltas con la escleral hasta encontrar una solución. Muchas veces nos encontramos con pacientes que encontramos una solución con otra alternativa distinta a la escleral. Así que eso siempre hay que tenerlo presente. Acá vamos con la primera de las complicaciones que nos podemos encontrar, que se trata de la mala humectación superficial de la lente. Es un tema que es multifactorial. Acá puede intervenir el material con el que está fabricada la lente, puede intervenir el maquillaje que está usando generalmente las pacientes femeninas, puede intervenir las condiciones atmosféricas, climáticas, externas, donde el usuario está expuesto, y también interviene una cuestión fisiológica respecto a la salud de los párpados y las glándulas de mecomio del paciente en cuestión. Entonces, si nosotros tenemos un caso en el cual ponemos una lente y tenemos un problema engrasado, tenemos que ir viendo todo ese conjunto de factores y desmenuzándolo para llegar al final del recorrido y saber bien qué es lo que tengo que modificar para solucionar el problema. Arranquemos por el tema del material. Las lentes Clear Lens están fabricadas en Contamac Extra, que es un material con 100 de dK y tiene el ángulo de humectación más bajo de todos los materiales disponibles en el mercado. Los otros materiales que existen para lentes esclerales son el Boston XO2, el Boston XO, el Boston XO2, después está el Tyro de Menicon, Menicon Z, el Contamac Extreme, que tiene 125 de dK, y hay algún otro fabricante menor en líneas generales. Estos materiales que mencioné son los que utilizan la gran mayoría de los fabricantes de lentes, con muy buenos resultados, pero medidos por su ángulo de humectación, el Contamac Extra es el que tiene el ángulo más bajo. A menor ángulo de humectación, como ustedes saben, es más amigable, es más hidrofílica, es menos hidrofóbica a la superficie de la lente, y por lo tanto es más fácil que se humecte. Ahora bien, las lentes el laboratorio las entrega en seco. Eso creo que es vigente por una disposición de ANMAT. Entonces,
dicho por los mismos fabricantes del material, que es la empresa inglesa Contamac, para que el material alcance un ángulo de humectación de 3 grados, que es el que tiene este, se necesita que la lente esté sumergida en solución acondicionadora aproximadamente 72 horas. Recién al cabo de las 72 horas se alcanza ese ángulo de humectación cercano a 3 grados. Es decir, que si nosotros agarramos la lente como viene en el frasco, que está en seco, la mojamos un poco y la colocamos en el paciente, lo más probable es que la lente se engrase prácticamente inmediatamente. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque nosotros podemos ahí entrar en la suposición de que ese paciente es inviable de usar lentes esclerales porque se le engrasan, o que la lente es de mala calidad, o que la lágrima del paciente es de mala calidad. Y no, simplemente lo que tenemos que hacer es enfocarnos en limpiar mejor y humectar mejor la lente. Personalmente lo que yo hago es cuando recibo las lentes del laboratorio, yo las inspecciono para controlar que todos los parámetros sean los que yo pedí y que esté todo en orden, la vuelvo a limpiar con un detergente para lentes rígidas, puede ser el Boston RGP Cleaner, que bueno, ahora está en falta, pero ya va a volver a entrar, el de Avisor, puede ser el de Arlit, el RGP Cleaner, cualquier detergente de esos para limpiar, fundamentalmente, cualquier resto que haya quedado del laboratorio, después lo enjuago bien con solución salina y lo guardo en el estuche portalentes donde le voy a entregar al paciente, y ahí utilizo una solución multipropósito. Personalmente uso el Optifree Pure Moist, porque es el que me gusta más. El desinfectante es muy suave, el humectante es de excelente calidad y deja un film adherido a la superficie de la lente muy estable, que en general es difícil que se engrase. Esa lente queda en reposo sumergida con la solución multipropósito. Yo llamo al paciente, toma un turno para venir a retirar la lente, y entre que lo llamo, coordinamos el turno y viene, usualmente pasa 1 o 2 días. Bueno, la lente ya, cuando la voy a colocar, no estoy pasando una lente que está seca a tener que humectarla. Entonces eso me reduce mucho los problemas. No lo hacía antes, las colocaba desde seco y me pasaba el tema del engrasado. Así que es un tip que les puede ayudar. Acá Claudio Sokolsky pregunta qué soluciones se utilizan, las mismas que para RGP. Bueno, se pueden utilizar las mismas que para RGP, perdón, pero hay una consideración. Los líquidos humectantes de lentes rígidas capas permeables son demasiado viscosos, demasiado pesados, y es muy difícil enjuagar bien la cara cóncava de la lente de ese tipo de soluciones cuando uno va a colocar la lente en el ojo para asegurarnos de que no quede ningún resto de desinfectante. Por ese motivo es que a mí me gusta más el Optifree, es más líquido, no es tan denso y es más fácil de enjuagar de la cara cóncava. Yo enjuago solamente la cara cóncava, la cara convexa, trato de no enjuagarla, que quede recubierta con Optifree porque me asegura una mejor humectación superficial cuando coloco la lente. También he usado Biotrue, me da buen resultado. Me sigo inclinando un poquito más por el Optifree, pero el Biotrue también funciona muy bien. Y para limpieza sí recomiendo, si está en el mercado, el Boston Cleaner, que para mí es el mejorcito de todos. Se puede combinar esto con la utilización de pastillas enzimáticas para desproteinizar, las que vienen con subtilicina o con papaína, y quien tiene acceso a conseguir un producto de Menicom, que en el país no se comercializa, pero si lo pueden traer de afuera es excelente, que es el Progent. Progent es un producto desarrollado inicialmente para los laboratorios, y después Menicom decidió lanzar una versión al público. El Progent es un sistema que viene con 2 componentes. Uno viene a ser tipo cloro y el otro es bromuro de potasio, es como un neutralizador.
y se colocan en un frasco que viene también en la cajita. Y realmente es sumamente efectivo para remover las proteínas sin tener que friccionar la lente, que es de utilidad cuando se trata de lentes muy blandas, químicamente hablando, y que son fáciles de rayar ante demasiada fricción. Pero bueno, si no tenemos acceso al Progen, podemos usar pastillas de enzimáticas. Aquí pregunta Victoria si el peróxido se utiliza. Sí, se puede utilizar el peróxido sin ningún problema. He leído en algunos grupos de discusión de lentes esclerales algunos casos donde las lentes se partieron por utilizar peróxido. Yo he utilizado mucho peróxido y no me ha pasado, así que no puedo dar fe de eso. He leído de colegas que lo han comentado, pero a mí personalmente nunca me ocurrió. El problema que tiene el peróxido es que el peróxido que se consigue en Argentina no viene con humectante. En Estados Unidos ya existe peróxido con Hydrochlade, que se llama, que es un humectante que deja la superficie de lente humectada. Entonces, aquí el peróxido que utilizamos más bien la deja hidrofóbica y después hay que volver a frotarla bastante con un acondicionador para que no se engrase con facilidad. Pero si estamos ante un paciente con extrema sensibilidad o alergia, es bueno contemplar la posibilidad de pasarlo a un sistema de peróxido para evitar que quede cualquier tipo de resto de desinfectante dando vueltas. Marcela Soria, ¿cómo te va, Marcela? Pregunta si he usado peróxido en lentes con tratamiento de plasma. Yo no he usado el peróxido en lentes de tratamiento de plasma porque no uso lentes con plasma. Así que en ese aspecto no te puedo dar mi opinión personal. He leído que lo utilizan sin inconvenientes, pero yo personalmente no trabajo con lentes con plasma. Volviendo al tema de la humectación, la lente Sclear está fabricada con el Contamax Extra sin plasma. Eso nos permite utilizar detergentes abrasivos como es el Boston Cleaner, que no podríamos utilizarlos en lentes que tienen plasma, porque con la fricción podemos levantar la capa de plasma. Entonces limpiamos bien la lente. Las instrucciones al paciente son que limpie la lente cuando se la quita, con el Boston Cleaner o con algún otro líquido de rígidas, lo enjuaga con solución fisiológica y lo guarda en el estuche con Optifit Pure Moist. Y a la mañana siguiente lo quita, lo sacude un poco, lo enjuaga con solución fisiológica, lo rellena con solución fisiológica y se lo coloca en el ojo. Otro de los problemas que nos pueden generar este engrasado es, en el caso de las mujeres fundamentalmente, el maquillaje. Cuando usan maquillaje de base oleosa, que termina entrando algo por el párpado dentro del ojo y suele engrasar bastante la lente. Así que ahí hay que andar haciendo malabares y pidiéndole delicadamente a la señorita que cambie de marca o que utilice algún otro producto, ir probando hasta que encontramos la combinación que nos genere estos problemas. Me ha pasado que me dejen las pestañas, la marca de las pestañas en la lente. También es importante que cuando se higienizan las manos, hay personas que tienen cutis muy graso y tienen las manos grasosas porque se tocan la cara y demás. Y después cuando van a manipular la lente le terminan depositando restos de grasitud en la superficie y eso también contribuye a que se engrase. Bueno, es importante que antes de manipular las lentes el paciente se higienice con jabón neutro para remover todos los restos de grasitud de la cara, de la piel que tenga, y recién ahí puede manipular las lentes. Aún dicho todo esto, hay otro problema que nos puede ocurrir, que está muy en boga en este momento, que se da a raíz de la especie de epidemia de problemas de sequedad ocular que hay en el mundo, debido a los cambios culturales que ahora pasamos mucho tiempo con las pantallas, fijamos la vista, parpadeamos menos. Y es un problema de la disfunción de las glándulas de meibomio, y es más común de lo que nosotros creemos. Entonces es muy importante
hacer un buen examen biomicroscópico de todos los accesos oculares, los párpados, los agujeritos de donde salen las terminales de las glándulas, porque ahí podemos también observar algunos indicios que nos permitan anticiparnos a un problema que vamos a tener después con las lentes. Si nosotros nos encontramos con un párpado, con el borde del párpado engrosado, y vemos estos puntitos como grasosos en donde está cada orificio de las glándulas lagrimales, sabemos que estamos con un paciente que tiene una alteración de la lágrima. La capa lipídica generalmente está muy afectada y suele salir poca lágrima y mucho más densa, mucho más grasosa. Si nosotros presionamos el párpado como una pinza, en general terminamos sacando como si fuera una grasita desde esos orificios. Y toda esa grasita es la que va a parar a la lente y la engrasa. Entonces, si tenemos un paciente con estas características, tenemos que tratar de manejarlo antes de adaptarle la lente e indicarle o referirlo hacia un oftalmólogo que se dedique a tratar este tipo de problemas para que inicie un tratamiento y mejore toda la condición ocular antes de la adaptación. De lo contrario, vamos a tener muchos dolores de cabeza con lentes engrasadas, el paciente quejándose que se lleva la lente, en la media hora que se la colocó se le engrasó toda y ya no ve nada. Así que es un tema muy muy importante, analizar bien los párpados, tanto el párpado superior como el inferior, para anticiparnos a este problema. Vamos a otra de las complicaciones que tenemos, que son las pinguéculas, y pterígeons. Son todo tipo de obstrucciones, obstáculos que nos vamos a encontrar en la superficie donde la lente escleral va a aterrizar. Esto también tenemos que analizarlo antes de comenzar una adaptación. Si tenemos un paciente que tiene unas pinguéculas muy marcadas, con mucha elevación, tenemos que pensar 2 o 3 veces si una lente escleral es lo mejor que podemos adaptar o si podemos ir a otro tipo de lente. Porque lidiar con las pinguéculas es muy complejo. Generalmente dejamos la zona aledaña a la pinguécula un poco enrojecida. Eso al paciente a veces no le gusta, porque le afecta la cuestión estética, ¿no? Por ahí no le trae problemas, dolores oculares, pero sí le afecta cómo se le ven los ojos. Es común si el paciente viene usando una lente rígida gas permeable corneal y no tiene interacción con la zona de la pinguécula y el ojo lo tiene blanco, lo pasamos a un escleral, posiblemente nos diga que el confort está mejor, no le molesta el viento, que gana en varios escalones de su calidad de vida. Sin embargo, nos va a manifestar que se ve el ojo un poco más colorado que como lo tenía con la lente rígida. Por eso es importante que si vemos una pinguécula tenemos que tener una charla con el paciente antes de la adaptación, explicarle lo que puede ocurrir, fundamentalmente para poner las cosas en claro antes de tiempo. ¿Cómo lidiamos con una pinguécula? Hay varias formas. Una es hacer una muesca o un notch, como se le dice en inglés, que es consiste en recortar la lente en la zona que va a estar sobre la pinguécula para que tratemos de evitar comprimir ese tejido. Yo antes hacía bastante muescas y cada vez que pasa el tiempo hago menos, porque me ha pasado que la zona donde yo le hago la muesca termina generando una compresión similar al hecho de que no tuviera la muesca. Y por otro lado, también eso evita que el peso se reparta en una superficie más amplia y se concentra en los bordes de la pinguécula. Así que últimamente no soy muy amigo de las muescas, soy más amigo de hacer una elevación sectorizada de la lente en esa zona, o manejarlo con borde tórico. Las pinguéculas, sí, prácticamente siempre se ubican en el eje horizontal, hora 3 u hora 9, que suele ser el eje más plano de la esclera. Si tenemos una pinguécula, vamos a contemplar que el radio de curvatura que tiene la esclera sobre la pinguécula es más plano aún. En esos casos, nosotros podemos pedir un borde de la lente tórico
Podemos pedir plano 3, plano 2, plano 3 en el eje horizontal y borde estándar o borde cerrado 1, el de vertical. Con eso vamos a generar una diferencia de alturas sagitales entre el eje horizontal y el vertical de alrededor de 300 micras aproximadamente. Con 300 micras suele ser suficiente para una pinécula moderada, para no generar demasiada presión y reducir el nivel de enrojecimiento. Si la pinécula es muy marcada, muy elevada, bueno, por ahí tenemos que charlar con el paciente de otra opción de lente, o hacer una elevación sectorizada, que se puede hacer, pero es medio artesanal, tienen que enviarla a GPERM, ellos hablan conmigo y se hace sobre la zona que es necesario, se hace la elevación. Tercera opción es tratar de referir el paciente al oftalmólogo para que evalúe el tratamiento quirúrgico de reducir o remover un poco la altura de la pinécula. Bueno, con el pterigion nos pasa algo parecido que con la pinécula, con la diferencia que hay pterigion y pterigion. El pterigion que está arriba, en la foto del medio hacia arriba, es un pterigion que ya es para remitirlo a que el médico trate de hacer algo, porque incluso está tapando la zona óptica, así que está ocluyendo la visión del paciente. Ahí directamente tenemos que remitirlo para que evalúen una cirugía y lo remuevan. Y el pterigion que está abajo, a la derecha, bueno, no afecta a la zona de la pupila, pero sí afecta significativamente la banda de apoyo escleral. Yo si tengo un paciente que me viene con ese pterigion, trataría de hacerle una lente rígida de gas permeable muy chiquita, o con piggyback eventualmente, pero trataría de escaparle a un escleral, porque va a ponerse colorada esa zona, el paciente va a tener siempre el ojo un poco colorado ahí. Obviamente que si la córnea es extremadamente irregular y con una protrusión muy marcada, bueno, tendremos que ir a un escleral. Y ahí hay que hablar mucho con el médico para que evalúe la posibilidad de reducir un poquito el pterigion y eso nos permita una mejor adaptación. Vamos a la tercera de las complicaciones que podemos tener, es el enturbiamiento del reservorio, o como le llaman ahí en inglés, el enturbiamiento del mediodía. Antes de volver a este tema, hay una pregunta de Victorina que dice, en pinéculas, ¿qué sucede con el borde temporal u opuesto donde no hay elevación? ¿No queda floja o instable? Sí, Victorina, si la lente tiene el apoyo esférico, vuelvo para acá atrás. Si la lente tiene la banda de apoyo escleral esférico, se va a levantar en donde está la pinécula y va a quedar pivoteando sobre esa zona. Generalmente, los pacientes que tienen pinéculas o pterigion suelen tener elevaciones de los dos lados, el lado temporal y el lado nasal. Más prominente del lado nasal, pero en el lado temporal también suelen tener una elevación. Por eso es que a veces con una áptica tórica se puede solucionar en parte. Si no, hay que hacer una elevación sectorizada exclusiva en la zona del pterigion o de la pinécula. Vuelvo al tema del enturbiamiento del reservorio. El enturbiamiento del reservorio es algo que se empezó a ver en los primeros años de adaptación de esclerales de esta nueva ola, digamos, hace unos 5 o 7 años. Y fundamentalmente esto era el resultado de lentes de apoyo esférico, que eran el 90% que se adaptaban, sobre escleras que eran tóricas. Como resultado, cuando la esclera es muy tórica, el eje vertical, que es el que suele ser más cerrado, queda pivoteando y el borde se levanta un poco en la zona superior, en hora 12. Y con cada parpadeo, el párpado empuja e introduce debajo de la lente detritos de la conjuntiva que se van filtrando.
esos detritos van quedando atrapados dentro de la cámara interna de la lente y generan un enturbamiento del líquido que hace perder calidad visual al paciente al cabo de 2 o 3 horas de uso y lo obligan a estar cambiándole la solución de relleno que tiene adentro. La solución que se les daba originalmente es que, bueno, ese paciente a las 2 horas tiene que cambiar el líquido, 3 horas. Después se empezó a recomendar mezclar gotas, en vez de poner solución fisiológica sola, ponerle gotas de lubricantes más densas, hidrogenato de sodio, Sistan, bueno, distintas gotas se ensayaron para darle más densidad al líquido que estaba adentro y de esa manera limitar el ingreso de detritos que pudieran enturbiar el área. Yo personalmente no soy muy amigo de esas dos prácticas, creo que es como alguien que tiene un dolor de cabeza todos los días y uno dice, bueno, tomate un ibuprofeno y está solucionado. No, me interesa saber por qué tiene el dolor de cabeza. Bueno, acá lo que tenemos que saber es por qué se está generando el problema y resolverlo de raíz, porque si no, lo que estamos haciendo es que los pacientes vivan para su lente de contacto en lugar de que la lente de contacto les mejore la calidad de vida. El enfriamiento del reservorio, acá lo van a ver en esta foto, es una foto que me compartió Ana Pellegrini gentilmente. Es una lente de apoyo esférico sobre una esclera bastante tórica. La fluoresceína que se ve ahí está colocada fuera del lente, no se rellenó el bowl con fluoresceína, sino que se colocó la lente sin fluoresceína y después se instaló fluoresceína en el párpado, en el tarso superior. La fluoresceína fue ingresando a la cámara por el eje vertical, que es el más cerrado. Si ustedes se fijan abajo, van a ver cómo está el borde levantado inclusive de la lente. Bueno, se le generan burbujas también. Todo este problema va a seguir ocurriendo a menos que uno haga el borde de la lente tórico y que lo pueda cerrar. No es necesario que quede cerrado hermético, puede quedar con un semi-cerrado que permita algo de intercambio de lágrima, eso es incluso saludable, pero no puede haber un juego excesivo que fomente el ingreso de detritos porque hace imposible el uso de la lente durante muchas horas. Otro motivo que puede generar el enturbiamiento es cuando dejamos un clearance extremadamente grande. Estamos hablando de un clearance de 600 micras aproximadamente. Esa separación hace que la lente tenga un poco de movimiento, ese movimiento de vaivén actúa como una bomba que succiona líquidos de afuera y ahí se van metiendo detritos y se van acumulando. Bueno, otra de las complicaciones que podemos encontrarnos es el asentamiento excesivo o el asentamiento no planificado. Quizás nosotros hicimos la prueba y teníamos un clearance de 250 y dijimos, bueno, está perfecto. Pedimos la lente, entregamos la lente, el paciente empieza a usarlo y resulta que cuando viene el control viene con 10 horas de uso continuo de la lente y cuando quitamos, primero antes de quitar vemos que prácticamente no hay espacio de separación. Y al quitar la lente teñimos y vemos esta marca, que es la zona de contacto de la cara cóncava de la lente contra el epitelio. Esa zona no se lubrica, al no se lubricarse se genera una desepitelización y de ahí el puntillado que estamos viendo. De aquí la importancia de que este tipo de lentes no pueden tener contacto con la córnea. A diferencia de la lente rígida corneal, la lente rígida se apoya en la córnea en un film que está sobre la córnea y va patinando todo el tiempo. Cada vez que uno parpadea se renueva ese film lagrimal y hay una superficie que está resbalosa. La lente escleral no va patinando, queda encajada y como tal no tiene lubricación en las zonas de contacto. De ahí vienen todos los problemas. Así que siempre tenemos que analizar el clearance, no solamente
solamente cuando entregamos la lente, sino cuando vemos el paciente en el control, con 8 o 10 horas de uso continuo, que en general se asienta un poco más, y ese es el que nos interesa, porque es el que va a usar todos los días. Así que si vemos ese contacto, tenemos que levantar la altura sagital para reducir. El asentamiento no solamente puede darse, no solamente puede generar un toque en la zona más prominente del cono. Si la lente quedó con una bóveda muy chica, o la córnea es un poco grande para esa lente, lo que podemos tener es un toque, un apoyo sobre la zona del limbo. Y ese apoyo nos va a generar unas bullas epiteliales que se ven como un círculo marcando el cambio de curvatura de la lente a la zona del limbo. Este es un factor que nos indica que la bóveda es chica y que tenemos que agrandarla para levantar un poquito más la zona del limbo y no tocarla. Ocurre lo mismo que en el centro. Si se tocan, empiezan estos problemas y el paciente empieza con inconfort, ojo rojo y quiere suspender el uso. Otro de los problemas que tenemos es queratitis por toxicidad. La queratitis por toxicidad se puede dar por negligencia del paciente, a veces no interpreta bien lo que le decimos, no lo entiende bien, se confunde y termina utilizando líquidos inadecuados. En este caso se rellenó el baúl de la lente con una solución multipropósito y el desinfectante hizo un puntillado sobre el epitelio corneal. A mí me tocó hace un tiempo un paciente que era de Uruguay, que vino a hacerse las lentes a nuestro centro. Le hice la lente, se quedó una semana en Buenos Aires, lo controlé, lo estaba usando 10 horas por día sin complicaciones. Se va a Uruguay y a los 4 o 5 meses que estaba usando me llama manifestándome que no podía usar lente, que sentía como fuego en el ojo, se ponía el lente y era imposible. Bueno, le digo, va a tener que venir a verme porque no, por teléfono otra cosa no puedo hacer. Cuando viene, no trae la lente puesta, le miro el ojo, lo veo todo bien, miro la lente, está perfecta, la limpio, la enjuago, se la coloco, lo mando a dar una vuelta, 2 horas, viene, ningún problema. Y me manifiesta que todos estos problemas los estaba teniendo prácticamente a la media hora que se ponía en la lente. Entonces empecé a interrogarlo respecto a las soluciones y resulta que los líquidos que yo le había indicado se le habían terminado. Cuando fue a comprar, le preguntó al óptico porque no tenían el que yo le había indicado, le sugirió otro, le sugirió el Boston Simplus, estaba usando el Boston Simplus para rellenar la lente en la cara interna. Así que esto es una muestra de que aunque uno sea muy claro, repita las cosas, las explique, es bueno darle las instrucciones anotadas al paciente porque se confunden, se les mezclan. Ellos no entienden que un producto tiene desinfectante y otro producto no tiene desinfectante y la importancia de que lo que tiene adentro de la lente no tenga desinfectante. Así que las queratitis por toxicidad se pueden dar en estos casos por una negligencia importante del paciente o también podemos tener problemas con las soluciones salinas. El tema de la solución salina para rellenar la bóveda es un gran tema. Yo he tenido problemas con soluciones salinas porque tienen pH demasiado bajo, incluso la solución salina que viene en ampollas sin preservante. La solución salina que viene en frasquitos de 100 no recomiendo que la utilicen porque viene sin preservante y al abrirla se contamina prácticamente al día siguiente. Es decir, que están poniendo un líquido contaminado en el bowl y es un caldo de cultivo a la temperatura corporal de 36 grados permanentemente. Ahí se generan bacterias, es conjuntivitis asegurada. La solución salina que viene en ampollas individuales, hay variaciones de pH según los lotes de cada fabricante, y a mí
me ha dado mejor resultado utilizar la solución salina que viene para enjuagar lentes, que tiene el pH más controlado, aunque tiene un poco de preservante, pero controlando las córneas me ha dado mejor resultado que algunas soluciones salinas de ampolla. Dentro de las de ampolla, las que puedo recomendar es la Brown, que tiene el pH bastante estable en 7.2, que vienen en ampollitas de 5 mililitros para rellenar la lente. Y también hay pacientes que tienen más sensibilidad con una marca y funcionan mejor con otra, así que ahí tampoco hay que ser muy estricto, hay que ir cambiando según las necesidades del paciente y cómo interactúa ese ojo con cada solución salina. Claudio acá pregunta, ¿la solución de 500 mililitros que se vende normalmente en todas las ópticas sirve? Yo estoy usando la solución de Arlit. Sí, tenía la de 240 y también la de 500. Marcela, Valmax. Yo estuve usando mucho tiempo Valmax, pero también tuve enrojecimiento en algunos casos. Y cambié a la solución de 500 y anduve mejor. No tengo un pHímetro para medir cada lote de las soluciones que vienen, pero sería bueno. Mónica dice, la solución salina de Santa Lucía de 500 tiene preservante. No, todas las soluciones que tienen más de 100 tienen preservante. Porque por resolución de ANMAT no pueden fabricarse soluciones de más de 100 mililitros sin preservantes. Así que aunque no lo digan en el frasco, algún mínimo compuesto de preservante tienen. Ahí Marcela dice, pero el paciente no puede usar de 500. Bueno, ahí estamos, Marce, estamos viendo con qué nos quedamos. Internacionalmente hay soluciones salinas ya desarrolladas para lentes esclerales, para rellenar la bóveda que tienen el mismo grado de osmolaridad y pH, pero en la Argentina todavía no están disponibles. Hay una que fabrica Bauchilon, otra que fabrica Menicon, y hay una de Off-Day que es de un laboratorio de Colombia. Así que bueno, es un tema la solución salina. Ahí Marcela dice que estaban por entrar una de Avisor también. Bueno, hay que estar al día con todas las que vienen y ir probándolas. Hay que tener disponibilidad también porque es un insumo que el paciente necesita cotidianamente, no se puede quedar sin la solución salina para rellenarla. Bueno, otro tema, hipoxia. Aunque estamos acostumbrados a que las lentes esclerales están fabricadas en materiales de un DKD100, ese DKD100 no es efectivo en el ojo, sino que el oxígeno tiene que atravesar el espesor de la lente, que suele ser un espesor bastante más significativo que una lente rígida corneal, tiene que atravesar el espesor de la cámara líquida, y después de eso llega a la córnea. Como resultado, dependiendo de la graduación que tenga la lente, la geometría de la córnea, las asimetrías que pueda tener, el DK real que está quedando efectivo puede ser de 25, 30 aproximadamente. Y si tenemos uno de esos pacientes que tienen ectasias muy severas y usan la lente desde que se levantan hasta que se van a dormir, podemos encontrarnos con este cuadro en un control donde hay un grado significativo de neovascularización producto de la falta de oxígeno. Acá lo que podemos analizar es la posibilidad de generar una asimetría en el apoyo de la lente para favorecer el intercambio de lágrima y mejorar la oxigenación. Esto es un riesgo, porque si generamos esa asimetría, nos exponemos a que nos pase lo que mencionaba antes del enturbiamiento de la cámara. Pero si yo tengo un paciente que está teniendo este grado de vascularización,
yo prefiero modificar la lente y que se tenga que sacar la lente cada 2 o cada 3 horas para cambiarle el líquido, y no que se la deje puesta todo el día y en 2 años tenga la córnea prácticamente opaca por la cantidad de venas que le han crecido adentro. Y si es una ectasia no tan significativa, podemos pasarla a una lente rígida corneal. Bueno, hay que considerarlo también, porque lo que tenemos que tener presente es el cuidado del ojo en el muy largo plazo. No podemos olvidarnos de largo plazo privilegiando el confort momentáneo actual. Por lo menos es algo que tenemos que hablarlo muy en serio con el paciente para que tome conciencia del riesgo que estoy implicando y tener nosotros nuestra responsabilidad como profesionales y estar en contacto con el médico tratante para solucionar el problema. También hay algunos tratamientos que se pueden hacer para reducir un poco las vascularizaciones. Bueno, y la última de las complicaciones que quería mencionar es una que afecta la calidad visual que tiene el paciente con la lente escleral. Es muy común que tengamos pacientes que vienen usando lentes rígidas corneales y cuando los pasamos a una lente escleral nos manifiestan que la agudeza visual que obtienen no es la misma que tenían con la lente rígida. Y uno dice, pero ¿y cómo puede ser? Si las dos son rígidas, bueno, por ahí el paciente está muy conforme con el confort, ya no le molestan las basuritas del viento, no le entra tierra, puede mirar para arriba, para los costados, cosa que antes no podía hacer, pero dice, yo antes veía mejor con la lente rígida. Bueno, casi siempre esa diferencia visual se explica por la flexión que tiene el material de la lente escleral. Esa flexión se origina en que estamos hablando de lentes de 15, 16, 17, 18 milímetros de diámetro, que están confeccionadas en un material de hiper-DK, es decir, que son más blandas químicamente hablando que una lente de bajo DK, y por lo tanto son más flexibles. Cuando están colocados en el ojo, están sometidos a la presión del párpado superior, del párpado inferior, que los aplasta en un sentido. La esclera a su vez no es esférica, entonces la superficie donde se tiene que apoyar la lente no es pareja en los 360 grados y la presión de los párpados tiende a flexionarla un poco. La lente trata de copiar, de reproducir la geometría de la esclera y en ese proceso de copiado termina arqueándose. Cuando se arquea, lo que vamos a encontrar es esto. Esta es una topografía realizada sobre una lente escleral colocada en un ojo. Está claro el astigmatismo que se puede ver. Ese astigmatismo nos estaba generando un astigmatismo residual de una dioptría, y la solución en este caso pasó por hacer una lente con borde tórico, para que la lente se acomode mejor a la geometría de la esclera y de esa manera no se flexione. A veces se soluciona con borde tórico, a veces hay que combinar borde tórico y hacer un espesor incrementado. Depende mucho de la tensión del párpado del paciente y del nivel de asimetría que tenga la esclera. Pero es muy útil hacer una topografía sobre la lente colocada, más allá de tomar la queratometría encima de la lente. Ya cuando hacemos una queratometría, si vemos un cilindro de 0,50, 0,75, bueno, ya sabemos que está haciendo flexionar la lente. Pero si hacemos la topografía tenemos un pantallazo más preciso de la homogeneidad, de la regularidad de la flexión. Porque esa flexión no necesariamente va a ser regular y por lo tanto nos puede inducir a aberraciones irregulares que tampoco vamos a poder corregir con un cristal encima. Entonces llegamos a la conclusión de que le pusimos una lente escleral y después el residual no lo podemos mejorar demasiado con un cristal, con un anteojo complementario. Entonces tenemos que hacer la topografía y ver cómo se está deformando la lente. Y la idea, el objetivo que tenemos que apuntar es que la lente que adaptamos, una vez que está adaptada, nosotros hacemos una topografía corneal y nos dé prácticamente una superficie esférica sin deformaciones. Ahí es donde el paciente va a encontrar su mejor calidad visual. Estoy hablando no solamente de líneas de visión, sino
sensibilidad al contraste, reducción de sombras, de aberraciones, de fantasmas, ¿sí? Todo ese tipo de problemas, mejorando el apoyo en la esclera, se mejora significativamente. Y esto es muy, muy importante cuando la lente tiene baja potencia. Si es una lente que tiene -1, -2, -3, es muy, muy importante. Si estamos hablando de un paciente que tiene -15 en la lente, bueno, la zona óptica no creo que se deforme mucho, porque ya tiene cierto espesor. Pero en lentes delgaditas, el tema de la flexión es extremadamente importante y realmente hay diferencias significativas en la calidad de visión que se obtiene. Esta era la última de las complicaciones que les quería comentar, y después yo me había anotado algunas preguntas que habían hecho al principio para responder. ¿Si esta es la última? Sí, esta es la última. Voy a ir respondiendo las preguntas que me hicieron. Victorina había preguntado ¿qué limpieza profunda se efectúa a las lentes esclerales? Bueno, la limpieza profunda que puede hacer el paciente es una vez cada 15 días o una vez al mes, una limpieza con pastillas enzimáticas para remover las proteínas con más facilidad. Si nos trae la lente a nosotros y nosotros tenemos la posibilidad de conseguir el Menicon Progent, que no, reitero, no es un líquido que se comercialice en Argentina. Si lo tenemos es porque lo trajimos de afuera de alguna forma. Podemos hacer una limpieza con Progent cuando nos traen la lente a nosotros, una vez cada 2 meses, cada 3 meses. Es un líquido sumamente efectivo. La verdad que yo he visto lentes muy, muy opacas, sepiadas de proteínas, y uno las deja ahí y salen como nuevas, muy transparentes. Victorina preguntaba también si se pueden usar lubricantes o se usan lubricantes. Se pueden usar lubricantes y de hecho vienen muy bien porque en esos pacientes que tienen problemas de glándulas de meibomio, sequedad ocular, el film lagrimal en la cara frontal de la lente tiende a romperse muy rápido o a generarse un empañado. Aunque la lente no se engrase, cuando pasan muchas horas de uso, el paciente parpadea bien y a los pocos segundos ya la calidad visual disminuye. Entonces, si se coloca una gota lubricante, puede mejorar eso. ¿Qué gota lubricante? Al gusto de cada uno. Yo utilizo mucho Artelac Rebalance porque tiene hialuronato de sodio y me da buen resultado, pero cada uno tiene sus preferencias después. Victorina pregunta cómo se escribe me imagino que es el Progent. Ahí lo escribo aquí abajo. Ese es el nombre. Perfecto. Ahí lo había puesto Marcela, perdón. Florencia pregunta si se puede hacer limpieza con ultrasonido. Limpieza con ultrasonido, la verdad que no te voy a responder lo que supongo, porque no lo he hecho. Las lentes esclerales son rígidas, son bastante sólidas, pero el ultrasonido me da un poco de miedo por las vibraciones que genera, que pueda llegar a generar algún tipo de rajadura o rotura. Yo no la pondría en ultrasonido, por lo menos no en esos ultrasonidos donde puede haber contacto de vibración directa entre la chapa de abajo y la celda que sostiene la lente. Por ahí si la lente queda sumergida y no tiene contacto con la chapa de abajo de la batea, no sería problemático. Pero si tiene contacto con el fondo y la vibración es muy importante, ahí no me animaría a colocarla. Además la puede llegar a rayar la lente, la chapa. Andrea pregunta si estamos adaptando esclerales en casos de maculopatía. Yo tengo algunos casos de maculopatía adaptados con esclerales, pero no por la maculopatía, sino porque eran pacientes que tenían queratocono, miopía magna, maculopatía, es decir, venían con todo un cuadro muy complicado, y dentro de todo ese cuadro, para mejorar o para darle la mejor calidad visual, había que corregir las aberraciones de la córnea. Entonces, sí tengo varios pacientes con maculopatía, pero no con el objetivo de corregir la maculopatía,
sino que la maculopatía era una de las patologías que tiene el paciente, pero la lente estaba orientada a corregir el queratocono o la miopía magna. Sí, la otra pregunta que me habían hecho era, ¿qué fluoresceína se puede usar si GEPERM vende? Bueno, yo utilizo, en este momento estoy utilizando la que vende GEPERM, que es una fluoresceína que viene en tiras de papel, estéril, selladas individualmente, da muy buen resultado, me gusta mucho tanto para las lentes rígidas corneales como para las esclerales. Así que sí, esa da muy buen resultado, y GEPERM, la comercializa, viene en una caja que trae 100 tiritas, o si no pueden comprarlas sueltas, pero si trabajan con un cierto volumen les conviene comprar la caja. Es fluoresceína convencional, la que viene para lentes rígidas. Cecilia había preguntado si se pueden cambiar las lentes de GEPERM. Dentro de la línea de esclerales se pueden hacer cambios, hay dos cambios posibles, son cambios con cargo. Tienen un cargo que es menor que la lente nueva, es decir, cuando yo hago un pedido de lente nuevo, tiene un valor, y a ese caso, cuando hago un pedido de cambio, tiene un valor mucho menor, y el segundo cambio también tiene un valor mucho menor. Está escalonado así para que el costo se pueda fraccionar, y si yo estoy haciendo una adaptación compleja y me llevo varios cambios, bueno, yo sé que el costo total que puedo tener es la sumatoria de todo, pero si es un caso simple y lo puedo resolver con un solo lente, bueno, tengo un costo menor. Ana María pregunta, ¿se puede colocar suero fisiológico al 0,5 sin preservantes si no se cuenta con líquidos mencionados? El tema es, no sé bien a qué suero fisiológico te estás refiriendo, Ana María. Si te estás refiriendo al que viene para inyectable, o el que viene para nebulizaciones, ese es el que se comercializa en suero intravenoso. Sí, es el mismo que se comercializa en ampollitas, ese. El gran problema que tiene ese tipo de productos es que, como no están desarrollados para usar en el ojo, a veces el pH no es muy coincidente y traen problemas. Y aquí Marcela agrega que es hiposmolar. Victoria pregunta por el tema de la hipoxia, si la solución es cambio de borde. Bueno, no tenemos muchas opciones para solucionar. Si tenemos una lente escleral adaptada óptimamente y el paciente empieza a tener crecimiento de vasos sobre la córnea, no tenemos muchas herramientas para solucionarlo, excepto modificar el borde para tratar de que la lente quede un poquito más floja y que entre algún tipo de intercambio de lágrima. Si eso no nos da resultado, tenemos que buscar una alternativa en otro tipo de lente, porque podemos hacer una prueba con una lente con DK de 125, con Contamac Extreme, pero no hay gran diferencia en la transmisión de oxígeno. No creo que solucione el problema de fondo. En general, lo que tenemos que tratar es de trabajar con córneas que tengan un conteo endotelial superior a las 800.000 células por milímetro cuadrado, y en endotelios que estén más complicados que eso, con menos conteo, es preferible no adaptar una lente escleral, porque estamos exigiendo demasiado la poca densidad celular y generalmente termina con edema. Así que lo más importante es el conteo endotelial para eso. Andrea había preguntado mi opinión sobre el plasma. Actualmente, con el objetivo de mejorar el problema de aumentación superficial de las lentes, y en particular con la cantidad de pacientes que tienen problemas de disfunción de glándulas de Meibomio, o también quienes sufren con patologías
típico autoinmune, como el pemfigoide, o también quienes tienen Stevens-Johnson. Son todas circunstancias en las cuales la conjuntiva está muy afectada, hay muy poca lubricación y es difícil humectar superficialmente la lente escleral. A raíz de eso, en este momento hay dos tipos de tratamiento disponibles para las lentes esclerales. Uno son los tratamientos de plasma y el otro tratamiento es uno que se llama Hidrapeg, que es un tratamiento distinto al plasma, y lo hace una empresa que se llama Tangible Contacts. Tanto el plasma como el Hidrapeg son tratamientos que no tienen una vida útil demasiado larga. Torna la lente bastante delicada, es como si fuera un antirreflex, que uno lo toquetea un poquito y lo puede rayar. Y el gran problema que yo le veo a ese tipo de tratamientos es la sostenibilidad en el tiempo del uso. Estamos hablando de lentes que son costosas porque el desarrollo de la lente es costoso, y el costo de la adaptación es insignificativo porque nosotros tenemos mucho tiempo de atención al paciente, muchos controles, tenemos que hacer cambios, por lo tanto todo eso tiene un costo que tenemos que trasladárselo al paciente, y esos costos es difícil después justificarlos para reemplazar la lente una vez a los 8 meses o al año. Entonces, mi visión particular es que si puedo resolver un caso sin tratamiento de plasma, en mi caso yo me quedo más tranquilo que esa lente va a tener una vida útil más larga y por lo tanto se va a amortizar más tanto para el paciente como fundamentalmente para el paciente. El tratamiento de plasma, en casos de situaciones muy particulares, como le decía antes, de Stevens-Johnson, pemfigoide, realmente pueden ser un diferencial, porque son conjuntivas muy complejas, donde prácticamente no hay lubricación y se van a engrasar siempre. Entonces ahí lo que sería importante. Pero para ojos normales, donde no tenemos ese tipo de condiciones, las lentes sin plasma, en mi caso, están funcionando muy bien. Cecilia pregunta cuánto tiempo duran las lentes esclerales. ¿Un año? Bueno, yo recomiendo a los pacientes el reemplazo a los 2 años, pero hago controles cada 6 meses. Y no necesariamente todos los pacientes tienen que renovar la lente a los 2 años, a veces lo tienen que renovar antes. Depende mucho de la lágrima que tiene cada paciente, de los cuidados que hace, cómo las limpian, que no las rayen, que no las deformen. Las lentes esclerales se deforman con el tiempo. Se deforman y eso afecta la calidad óptica. Así que es un estimativo, no se puede hablar, desde mi punto de vista, no se puede hablar en forma genérica para todo el mundo igual. Digo como un promedio de 2 años, pero algunos pacientes 1 año, otros que he tenido han llegado a usar las 3 años, depende mucho del uso que le da cada uno. Y la otra pregunta que me había dejado Roberto, mira Roberto, la dejé para el final, la tuya, es si la escleral va a reemplazar a la lente rígida gas permeable, corneal, digamos, ¿no? Es una pregunta para la polémica esa, porque sí, ahí te estás riendo, sabes que tiraste la bomba. Mi opinión personal es que la lente escleral no va a reemplazar a la lente rígida corneal, creo que va a sustituirla en una gran proporción de mercado, pero nosotros vamos a seguir adaptando lentes rígidas corneales porque el lente rígido corneal tiene ventajas por sobre el escleral en determinados casos. Yo tengo pacientes a los cuales me fue imposible lograr que se coloquen una lente escleral y por lo tanto, aunque yo veía que era la lente adecuada, terminé adaptándoles una lente rígida corneal. Tengo pacientes
Ahí Marcela Soria comenta, el lente corneal y córneo escleral está en franco crecimiento, exacto. Tengo pacientes que han querido pasar al lente escleral, eran usuarios del lente rígido corneal y se han sentido más cómodos con el rígido corneal que con el escleral, porque la sensación que tenían en el ojo era como si los agarrara, y están acostumbrados a la lente rígida corneal que flota en la córnea y tienen más aliviada la esclera. Entonces hay de todo. Pero el lente rígido corneal tiene ventajas desde el punto de vista que promueve el intercambio de lágrimas, que eso es sumamente importante, la oxigenación tiene un éxito probado desde hace muchos años que se utiliza y da buen resultado y es seguro. Así que yo pienso que el lente rígido corneal se va a seguir utilizando. Es probable que en menor medida que el lente escleral, el escleral está creciendo mucho, pero bueno, veremos qué dice el futuro. Yo creo que hay que seguir adaptando rígidas corneales. De hecho, yo adapto primero rígida corneal y si veo que no funcionó con eso, ahí paso al escleral. Victorina manifiesta que hay casos de intolerancia. Exactamente. No todos los pacientes toleran bien la rígida corneal y también en esto hay que ser un poco francos con nosotros mismos. A veces nosotros los contactólogos estamos orgullosos porque vemos una adaptación que hicimos y podemos fluoresceína, la vemos todo impecable y está todo fantástico. Decimos, bueno, soy un crack, a este tipo le adapté una lente corneal y anda y ve muy bien y la lente se ve fantástica, el programa es espectacular. Pero después, si nosotros interrogamos al paciente en sentido un poco crítico y le decimos, ¿y cómo es tu vida un día de viento en la calle? ¿Cómo te ves jugando al fútbol con las lentes rígidas corneales? ¿Te gusta andar en moto con las lentes rígidas corneales? Bueno, cuando empezamos a hacer todo ese análisis, vemos que ese tipo de lente al paciente le genera ciertas limitaciones en su calidad de vida. Entonces, a mí no se me escapa eso. Creo que si yo necesitara usar lentes rígidas por tener un necasia o algún tipo de problema que lo requiera, creo que me adaptaría un par, no yo, pero pediría que alguien me adapte un par de esclerales, porque yo no quisiera pasar por todas esas limitaciones que mencioné antes, así que tenemos que ser francos en ese aspecto. Pero bueno, el lente rígido corneal nos viene siendo de mucha utilidad hace muchos años y funciona muy bien para las multifocales, por la capacidad de traslación que tiene. Así que bueno, creo que no va a morir, van a convivir en algún equilibrio que encontrarán en el futuro. Ahí creo que respondí todas las preguntas que me habían dicho al principio. No sé si alguien tiene alguna pregunta más. O si no, ya los dejo que se vayan a dormir. ¿Se la puede usar más de 16 horas? Bueno, qué pregunta. El tema de la cantidad de horas de uso con las lentes esclerales es difícil de responder de manera tajante, porque no es lo mismo un paciente que tiene un trasplante de córnea que un paciente que tiene una córnea sana. No es lo mismo alguien que cuando se quita la lente se pone un anteojo y más o menos ve, que un paciente que se quita la lente y no puede ver ni a 1 metro. Entonces, no se puede dar respuestas genéricas que abarquen a todo el universo de pacientes. Creo que esto tiene que ser muy personalizado y uno tiene que entender que el lente de contacto en estos casos no es un dispositivo estético solamente, sino que es una herramienta para mejorar la calidad de vida del paciente. Entonces yo, si tengo un paciente el cual sé que no tiene una ectasia tan severa y que cuando se quita las lentes de contacto con un anteojo que le mido
puede alcanzar 4 o 5 décimas y se puede manejar dentro de su casa, le sugiero que use el lente hasta 12 horas y luego intercambie con los anteojos. Pero si tengo un paciente que tiene una ectasia extremadamente severa y que con los anteojos no ve ni a medio metro, yo no puedo pedirle que use el lente 12 horas y después ¿qué hace? Se sienta a acostar, se acuesta, cuando se saca las lentes se acuesta y se pone a dormir porque no puede, queda prácticamente no vidente, incluso dentro de su casa. Entonces, ahí es donde uno tiene que ser un poquito más flexible y, bueno, recomendarle que se quite la lente en ciertos periodos en su casa, que deje que se oxigene el ojo, reemplace el líquido, para tratar de que el lente le cumpla la mayor cantidad de horas que él la necesite mientras está despierto. Creo que esa sería la respuesta. Es como buscar la mejor combinación de acuerdo a las características que tiene cada paciente y a la severidad de la patología que sufre. Y no tenemos que olvidarnos que con una lente rígida corneal sí podemos usarla 16 horas porque hay oxigenación permanente, una mayor tasa de oxigenación. Entonces, en estos casos, también uno debe decidir si va para un lado o va para otro, teniendo en cuenta el ritmo de uso de horas de uso que le va a dar ese paciente. Bueno, ahí parece que se callaron las preguntas. No sé si anda el organizador, Roberto, por ahí. Bueno, Hugo, tenemos... Roberto. ¿Escuchás? ¿Me escuchás? Te escucho así medio intermitente. Bueno, muchas gracias. Sí, sí. Damos por terminado el ciclo de capacitación. Bueno, saludos a todos, que tengan una buena noche y nos veremos, nos vemos el fin de semana en Córdoba, sí, Marce, allá estaremos. Ha sido un placer compartir la noche con ustedes y bueno,